Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos otra vez por aquí. Para los que son nuevos, soy y aquí, en este rinconcito de YouTube, nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, analizar las noticias de nuestros famosos favoritos y, por supuesto, desentrañar los misterios de las relaciones más comentadas. Y hablando de misterios, hoy tenemos un plato fuerte. Vamos a hablar de una pareja que ha mantenido al mundo en vilo con su relación, una relación que ha sido un torbellino de rumores, especulaciones y evasivas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos enamoró en Senkalkapm y que aparentemente también se enamoró fuera de la pantalla. Pero aquí viene lo jugoso. Recientemente ambos concedieron una entrevista que en lugar de aclarar las cosas, parece haberlas complicado aún más. Evadieron todo. Y aquí estamos nosotros con lupa en mano, listos para analizar cada palabra, cada gesto y cada silencio de esta entrevista que ha causado tanto revuelo. Antes de que nos sumerjamos en este mar de incertidumbre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, si disfrutan de los análisis profundos y sobre todo, si aman el drama, entonces este es su lugar. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas, porque este análisis promete ser de lo más entretenido. Recordemos brevemente la historia de Kerem y Hande. Su romance, al menos el que conocimos públicamente, floreció durante el rodaje de Senkalkapm. La química era innegable, traspasaba la pantalla y pronto, los rumores de una relación real comenzaron a circular. Y para deleite de sus fans, los rumores se confirmaron. Vimos fotos de viajes juntos, declaraciones cariñosas y una conexión que parecía indestructible. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta. Se convirtieron en un fenómeno global, catapultando la serie y a ellos mismos a la fama internacional. Sus interacciones fuera de la pantalla eran tan adorables como las de sus personajes, Eda y Serkan, lo que alimentaba aún más la fantasía de un amor de cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de ruptura comenzaron a surgir. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de su amor, se volvieron silenciosas. Las fotos juntos desaparecieron. Y aunque ninguno de los dos confirmó la ruptura oficialmente, las señales eran bastante claras. Las especulaciones alcanzaron su punto máximo, con diversas fuentes no confirmadas apuntando a diferencias irreconciliables, presión mediática excesiva y agendas profesionales incompatibles. El cuento de hadas parecía desmoronarse, dejando a sus fans con el corazón roto y llenos de preguntas sin respuesta. Y ahora, llegamos a la famosa entrevista. Una entrevista que muchos esperaban que aclarara la situación, que confirmara o negara los rumores de ruptura, que nos diera una ventana a su vida personal. Pero, oh sorpresa, la entrevista fue una clase magistral de evasivas. Fue organizada por una conocida revista de espectáculos turca, prometiendo revelaciones exclusivas sobre la vida de la pareja. La expectativa era palpable, con fans y medios de comunicación de todo el mundo esperando ansiosamente las respuestas. Los periodistas, obviamente, intentaron sonsacarles información sobre su relación. Les preguntaron directamente sobre su estado sentimental, sobre si seguían juntos, sobre qué había pasado entre ellos. ¿Y cuál fue la respuesta? Silencio. Bueno, no exactamente silencio, pero sí respuestas vagas, ambiguas y francamente frustrantes. Los periodistas utilizaron una variedad de tácticas, desde preguntas directas y confrontacionales hasta preguntas más sutiles e indirectas, tratando de encontrar una grieta en su armadura de evasión. Kerem, por ejemplo, cuando se le preguntaba directamente sobre Hande, solía responder hablando de su profesión, de sus proyectos futuros, de lo mucho que admiraba a su CEO estrella como actriz. Desviaba la pregunta con elegancia, pero sin dar ninguna información real. Era como si estuviera bailando alrededor del tema, evitando pisar cualquier terreno pantanoso. Sus respuestas se centraban en elogiar el talento y la profesionalidad de Hande, evitando cuidadosamente cualquier mención a su relación personal. Intentaba proyectar una imagen de compañerismo y respeto mutuo, pero sin ofrecer ninguna pista sobre el estado actual de su romance. Hande, por su parte, adoptaba una estrategia similar. Se mostraba sonriente, amable y cordial, pero cuando se tocaba el tema de su relación con Kerem, su rostro se volvía impenetrable.
Sus respuestas eran cortas, generales y carentes de cualquier detalle personal. Era como si hubiera construido un muro alrededor de su vida privada, impidiendo que nadie se acercara demasiado. Su lenguaje corporal era cauteloso, evitando el contacto visual directo con Kerem y manteniendo una distancia física palpable. Sus respuestas eran vagas y evasivas, ofreciendo poca o ninguna información sobre sus sentimientos o la naturaleza de su relación. Lo más interesante de todo es que, a pesar de la tensión palpable en el ambiente, ambos mantenían una actitud profesional y respetuosa el uno con el otro. Se dirigían el uno al otro con cortesía, incluso con cierta calidez, pero sin llegar a revelar nada que pudiera confirmar o negar su reconciliación o su ruptura. Esta actitud profesional alimentó aún más las especulaciones, ya que algunos interpretaron su cortesía como una señal de que aún había sentimientos entre ellos, mientras que otros lo vieron como un intento calculado de mantener una imagen pública positiva. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Bueno, en mi opinión, la evasiva es en sí misma una respuesta. Si realmente estuvieran juntos y felices, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué no simplemente confirmarlo y acabar con las especulaciones? La respuesta, creo yo, es que algo pasó. Algo sucedió entre ellos que los llevó a distanciarse y que, por alguna razón, prefieren mantener en secreto. Quizás la presión de la fama, las expectativas del público y las constantes intrusiones en su vida privada resultaron demasiado abrumadoras. Quizás la presión mediática fue demasiado grande. La intensidad del escrutinio público puede ser devastadora para cualquier relación, especialmente para aquellas que se desarrollan bajo los reflectores. Cada movimiento, cada palabra y cada gesto son analizados y comentados, lo que puede generar una enorme presión y tensión. Quizás las agendas profesionales les impidieron mantener una relación estable. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos y compromisos que los mantienen constantemente ocupados y viajando por todo el mundo. Mantener una relación a distancia puede ser extremadamente difícil, especialmente cuando ambos están sometidos a tanta presión y estrés. Quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. A veces, a pesar de la química y la atracción iniciales, las personas simplemente no son compatibles a largo plazo. Pueden tener diferentes valores, objetivos o estilos de vida que hacen que sea imposible construir una relación duradera. Las razones pueden ser muchas, pero lo cierto es que algo cambió, y la entrevista solo sirvió para confirmar que la situación es mucho más complicada de lo que parece. La ambigüedad y la falta de claridad de sus respuestas solo han alimentado la especulación y la incertidumbre entre sus fans. Ahora bien, aquí viene mi teoría personal. Creo que aunque ya no sean pareja, Kerem y Hande siguen teniendo un vínculo especial. Trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartieron momentos íntimos y, obviamente, se enamoraron. Es difícil romper ese vínculo por completo, incluso si la relación amorosa llega a su fin. La experiencia de trabajar juntos en Senkalkam creó una conexión única entre ellos, una conexión que probablemente perdurará incluso después de que su romance haya terminado. Creo que por respeto a lo que fue, por respeto a sus fans y por respeto a ellos mismos, prefieren mantener la discreción y no revelar detalles íntimos de su vida personal. Prefieren que se les juzgue por su trabajo y no por sus relaciones amorosas. Y en cierto modo, los entiendo. La exposición constante a los medios y el escrutinio público pueden ser extremadamente agotadores, y es comprensible que quieran proteger su privacidad y controlar la narrativa en torno a su vida personal. Sin embargo, como espectadores y fans, es inevitable sentir curiosidad y querer saber más. Queremos saber si siguen juntos, si son felices, si hay alguna posibilidad de reconciliación. Queremos creer en los cuentos de hadas y en los finales felices. El romance de Kerem y Hande nos dio una esperanza de que el amor verdadero existe, y es difícil renunciar a esa fantasía. Pero la vida real no siempre es un cuento de hadas. A veces las relaciones terminan, las personas se distancian y los finales felices no son posibles. Y en esos casos, lo mejor que podemos hacer es respetar la decisión de las personas involucradas y seguir adelante. Aceptar la realidad, por dolorosa que sea, es a menudo la mejor manera de seguir adelante y encontrar la felicidad en otros aspectos de la vida. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a respetar la decisión de Kerem y Hande de mantener su vida privada en privado y vamos a seguir disfrutando de su trabajo como actores. Porque al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa.
Su talento y su dedicación a su oficio son lo que los ha hecho famosos y admirados, y es importante recordar que su valor no se define por su relación personal. En resumen, la entrevista de Kerem y Hande fue una completa evasiva. No revelaron nada sobre su relación, pero dejaron claro que algo ha cambiado entre ellos. Podemos especular, teorizar y analizar, pero al final, la verdad solo la conocen ellos dos. Y por respeto a su privacidad, debemos aceptar su decisión de no compartirla con nosotros. Aceptar la incertidumbre y la ambigüedad puede ser difícil, pero es importante recordar que todos tenemos derecho a proteger nuestra privacidad y a tomar nuestras propias decisiones sobre cómo queremos vivir nuestras vidas. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la famosa entrevista. Sé que muchos de ustedes estaban ansiosos por conocer mi opinión al respecto, y espero haber cumplido con sus expectativas. Mi objetivo es proporcionar una perspectiva informada y reflexiva sobre este tema, respetando al mismo tiempo la privacidad y la autonomía de las personas involucradas. Quiero agradecerles a todos por estar aquí conmigo hoy. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes, y me encanta leer sus comentarios y sugerencias. Su participación y sus comentarios son lo que hacen que este canal sea tan especial y valioso para mí. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la entrevista? ¿Creen que Kerem y Hande siguen juntos? ¿O creen que su relación ha terminado definitivamente? Me encantaría saber su opinión. Compartan sus pensamientos, teorías y especulaciones, pero recuerden hacerlo con respeto y consideración hacia los demás. Y por con acento elletimo pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Su suscripción y su apoyo me motivan a seguir creando contenido que les interese y les entretenga. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.